Buenos días, vamos a ver hoy cómo resolver los últimos ejercicios de la última clase que estuvieron viendo con Alejandro sobre todo lo que es while principalmente. Recordar o tener en cuenta que el while es una sentencia de repetición, ¿sí? Por lo que la idea fundamental es no tener que repetir alguna funcionalidad una y otra vez nosotros como desarrolladores, como programadores, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, pedir la entrada de 10.000 usuarios, ¿no? O pedir una entrada de un usuario, comparar si esa entrada es un texto que sea salir, entonces salimos del sistema, ¿bien? Algo que queremos hacer de una manera repetitiva sin tener que, valga la redundancia, repetir esos condicionales, esas sumas, esas preguntas, esa funcionalidad de una manera automática. Aquí es donde entra este while, muy similar al for, ¿sí? Recordemos el for, el while es una especie de for interpretado de otra manera, ¿sí? El cual es más eficiente para algunas cosas y por ahí no tanto como el for como en otras, pero donde la idea justamente en estos ejercicios propuestos, la intención es que lo resolvamos con while. ¿Se podrían resolver con for? Muy posiblemente. ¿Se podrían resolver repitiendo tantas veces un if, copiando y pegando y obtendríamos el mismo resultado? Seguramente, pero no sería tan eficiente como utilizar una sentencia a repetición, como en este caso el while. Así que bueno, vamos a resolver los ejercicios. Bueno, vamos a cargar el Visual Studio Code. Van a tener que darme un segundito hasta que lo... Ahí estamos. Bien, bueno, vamos por el principio. Vamos con el ejercicio 1. Voy a poner solamente el enunciado. Y bueno, algo que tenemos principalmente en todo lo que es la resolución de un ejercicio es que es importantísimo leerlo y leerlo y leerlo hasta entenderlo. Y una vez que ya comprendemos qué es lo que nos pide el enunciado, cuál es la idea de lo que tenemos que resolver, recién ahí empezar a codear, ¿no? A empezar a tirar código. Por ahí nos entusiasmamos y lo primero que hacemos es, a ver, escribe un programa que pide el número entre 100 y 10.000 y ya empezamos a codear, ¿sí? Bueno, ya pedimos el número, a ver qué quiere ahora y lo vamos, digamos, armando a medida que lo vamos leyendo. Es muy importante leerlos, entenderlos, comprender, hasta imaginarnos dónde podemos aprovechar esta funcionalidad, esto que nos está pidiendo, esto que tenemos que resolver, dónde lo podemos aplicar. Una vez que lo terminemos, ¿lo podríamos hacer de alguna manera más eficiente, más completa tal vez? ¿Lo podríamos aprovechar para otra porción de código que hemos hecho en otro momento? Es muy importante eso, digamos, leerlo, comprenderlo, asimilarlo y recién ahí volcar los conocimientos en código, ¿no es cierto? En lógica, en programación, puntualmente en Python, que es lo que estamos aprendiendo en esta materia. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos pide? Escribe un programa que pida al usuario un número entre 100 y 10.000. Ya ahí ya podemos comenzar, ¿no? A hacernos una idea de qué sentencias, por dónde viene orientado el, el desarrollo. Vamos a jugar, ya vamos a tener que trabajar con un rango de números, que en este caso va entre 100 y 10.000. Vamos a tener que ingresar estos valores, ¿sí? Por lo tanto ya podemos pensar en una variable, en una entrada de datos, en guardar ese valor.
validando solo si el valor está entre 100 y 1000. Aquí hay el número. Tenemos que validar, perfecto, si está entre 100 y 1000 con un bucle while y asumiendo que el usuario no ingresará caracteres alfanuméricos ni decimales. Bueno, entonces tenemos que validar este número que ingresa el usuario, que esté entre 100 y 1000 con un bucle while. Ya nos está condicionando. Tenemos que usar sí o sí un bucle while. Y es una facilidad que nos da. Asumimos que el usuario no va a ingresar caracteres alfanuméricos ni decimales. Entonces, nos libramos de tener que hacer esta comparación. Encontrar y mostrar la potencia de 2 que resulte mayor al número ingresado. O sea, yo voy a ingresar un número, ¿sí? Entre 1 y 1000 que hablamos en un principio, y tenemos que asegurarnos, tenemos que encontrar y mostrar la potencia de 2 que resulte mayor al número que ingresamos. ¿Sí? Ahí tenemos otra lógica que vamos a tener que trabajar, que comparar a medida que vayamos avanzando. Usando el bucle while nos condiciona, ¿sí? Sí o sí, tenemos que usar el bucle while. Podríamos tal vez usar un for, podríamos tal vez usar un switch. Bueno, aquí nos piden que utilicemos puntualmente un while. La salida por consola debe decir 2 elevado a la x, siendo este x, ¿no? este valor ingresado, potencia es igual a, y el número de este número elevado a la potencia, y es mayor al número que hemos ingresado. Vemos que tenemos varios condicionales, ¿sí? Tenemos que hacer varias comparaciones, pero esencialmente tenemos que usar el while. Entonces, habiéndolo leído, ¿sí? Habiéndolo ya pensado, entendido, vamos a pasar a resolverlo. Les voy a pedir ahora que, si es necesario, paren el video, vuelvan a leer, lo vuelvan a pensar, vuelvan a entender qué es lo que nos está pidiendo el enunciado. Bien, vamos a ver entonces una solución propuesta de siempre recordar que pueden existir n resoluciones diferentes a un problema. ¿Sí? Esta es una de las propuestas y, por supuesto, nuestra intención es buscar la manera más sencilla y orientada a lo dado en clase. Esa es la intención. Desde ya pueden hacerlo, pueden encontrar ustedes maneras muchísimo más eficientes y hasta más simples, desde ya más simples. Pero en principio, y la que les brindamos como solución es la siguiente. Y nada, esta introducción más que nada se las comento para que no porque ustedes lo hayan hecho de otra manera está mal, que por supuesto en un parcial, en un examen, en un trabajo, tranquilamente ustedes pueden resolver los problemas de otras maneras y no por eso estaría mal. No hay una sola solución para un problema, ¿sí? Justamente todo esto está muy relacionado a lo que son las matemáticas y bueno, siempre a un mismo problema tenemos infinitas soluciones. Bien, vamos con el resultado, la resolución propuesta, donde lo que vamos a hacer es, en principio, pedir, ¿sí?, el número a ingresar por el usuario. Esto lo que hacemos desde esta funcionalidad es convertir a entero la entrada por teclado del usuario y guardarlo en una variable número. ¿Sí? Entonces, el número que ingrese el usuario por teclado, fuera va a ser ingresado, va a ser almacenado en una variable número, y recordar esto importantísimo,
de tipo entero. Si no pusiéramos esta conversión explícita int, estaríamos guardando un string. Nosotros necesitamos que sea exclusivamente un número, un entero, o sea, un int. Y aquí ya comenzamos a trabajar con nuestros whiles, ¿sí? Con esta sentencia de repetición, que soy reiterativo. Recuerden que pueden encontrar diferentes maneras de resolverlo, pero aquí nos vamos a abocar justamente, pura y exclusivamente al while. ¿Sí? La idea es utilizar este condicional, que tranquilamente podría ser, ¿por qué no? Podría ser reemplazado, por ejemplo, con un if, con un for, ¿sí? Con otra sentencia de repetición. Puede hasta cumplir, nos puede servir y dar hasta un mejor resultado, tal vez, pero siempre eso, tener en cuenta que hay diferentes maneras de resolverlo. Nosotros puntualmente nos abocamos al while. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta porción de código, dado este número que hemos ingresado? Vamos a preguntar, ¿sí?, si el número es mayor a 1000 o el número es menor a 100. Vamos a mostrar esto por pantalla y vamos a volver a pedir, fíjense, no es casualidad, vamos a volver a pedir el ingreso de un número. ¿Por qué? A ver cómo es que funciona este while, qué es lo que estamos haciendo aquí. Por lo que nos pide el enunciado, si el número es mayor a 1000 o el número es menor a 100, tenemos que volver a pedir otro número, porque no entra en el rango que nos pide el enunciado. O sea, pasándolo explicado de manera simple, mientras el número esté en este rango, vuelvo a pedir el ingreso de otro número. ¿Por qué? Y porque el número que necesito debe estar fuera de este rango. Entonces, si el número es mayor a 1000 o el número es menor a 100, muestro por pantalla, disculpe, usted ha ingresado un número entero que está, ¿sí?, en el rango no permitido. Vuelva por favor a ingresar otro número nuevamente. Y esto lo va a repetir hasta que el número esté en el rango que necesito, que le estoy pidiendo al usuario que ingrese. Cuando este while no se ejecute, ¿sí?, cuando esta condición me dé falso, o sea, cuando esto no se ejecute, o sea, cuando ingresó el número que esperaba, que estaba dentro del rango que esperaba, voy a guardar en potencia 2, que es la potencia con la que vamos a jugar, con la que vamos a trabajar, número en potencia de 2, y luego vamos a guardar el exponente, que en este caso lo vamos a inicializar en 1. Y luego vamos a ver cómo justamente vamos a ir trabajando, vamos a ir acumulando, ¿sí?, vamos a ir aumentando este exponente dependiendo ciertas operaciones. Mientras la potencia 2 sea menor o igual al número ingresado, ¿sí?, este número que pedimos de entrada y que verifiquemos que está en este rango y que ingresó ese número que nosotros necesitábamos que estaba en ese rango, mientras potencia 2, que es 2, ¿no?, sea menor o igual a ese número que ingresaron, en potencia 2 vamos a guardar 2 elevado a la exponente. 2 elevado a la exponente sería 2 a la 1, 2. Bien, la primera vez
va a guardar entonces 2. Y en exponente va a guardar exponente más 1. ¿Qué sería esto? Como exponente es igual a exponente más 1. ¿Por qué estoy guardando una variable, la misma variable, más 1? Esto no es ni más ni menos que un acumulador, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí es guardar, retener el valor que tenía en un principio, el que sea, ¿eh? Si tenía 5, quiero que le sume 1. Entonces ahora voy a tener 6. Si tenía 25, pues ahora quiero guardar ese valor que tenía previamente, no lo quiero perder, 25 más 1. Vamos acumulando valores de 1 en 1. Exponente se va a ir sumando, siempre que esté dentro del while, de 1 en 1. Si no, else, digamos, una vez que termine con este while, que se va a ejecutar n veces, ¿y cuántas veces se va a ejecutar? Pues mientras la potencia de 2 sea menor o igual al número, se va a ejecutar. ¿Y por eso cuántas veces son? 1, 3, 8, n veces, justamente. Aquí, y en esto es tan potente el while, que puedo realizar una operación sin saber, a diferencia del for, sin saber cuántas veces se va a repetir. Claro, porque depende del número que he ingresado. Mientras mayor sea el número, mayor cantidad de veces se va a repetir este while. Entonces básicamente lo que hacemos, explicándolo con palabras sencillas, mientras la potencia de 2 sea menor o igual al número ingresado, vamos a repetir el guardado de 2 al exponente, quien se va a sumar de 1 en 1 cada vez que reitere, cada vez que entre en el while, y una vez que el while no se ejecute, o sea, que la potencia de 2, que este valor que estoy calculando, no sea menor o igual al número, pues va a terminar y va a mostrar por pantalla todos esos valores calculados. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a ejecutar. Vamos a ingresar por ahora un valor lo más pequeño posible, por ejemplo 101. Enter. 2 elevado a la 8 potencia, o sea, 2 por 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 2, 2 elevado a la 8, es igual a 128. Perfecto. Nos muestra el resultado, que es el que calculó, y es mayor al 101 ingresado. Toda esta magia estuvo aquí dentro. ¿Sí? Todo este cálculo estuvo aquí dentro, y una vez que la potencia, o sea, el valor, fue mayor o igual al número, el cálculo de la potencia fue mayor o igual al número, o sea, no fue menor o igual, mostramos por pantalla cada uno de los valores calculados y guardados. Bien, vamos al ejercicio número 2. Vamos a, como siempre, aconsejamos a leerlo, a comprender qué es lo que nos pide, para luego pasar a lo que es el código fuente. Bueno, nos piden que escribamos un programa que pide al usuario ingresar una frase, ¿sí? O sea, un texto. Debe tener en cuenta el ejercicio anterior, donde se nos pedía un número, teníamos que trabajar con números, con valores enteros. Ahora nos pide una frase, ¿sí? Una frase se entiende que, bueno, puede tener texto o no, ¿sí? No se nos está pidiendo explícitamente ingresar una frase que no tenga números, o ingresar un número exclusivo donde no
donde no va a haber letras, no será alfanumérico, etc. Es una frase cualquiera, debemos tener entonces en cuenta ese detalle. Y que luego la muestre por consola. Perfecto. Entonces aquí nada, pedimos un ingreso de datos, una frase, un texto, y lo mostramos por consola. Pero, que se detenga si alguno de los caracteres, o sea, alguna de las letras, ¿sí? o hay un número o lo que fuera, recordar que en una frase, lo que sería un string, se lo puede tomar como una concatenación de caracteres, ¿no? Supongo, por ejemplo, no sé, hola, H-O-L-A concatenado, ¿sí? Si nosotros lo primero que hacemos es comprenderlo como una palabra o como una idea, para la computadora no es ni más ni menos que una secuencia de caracteres. Entonces nos pide que se detenga si alguno de los caracteres de la frase es carácter numérico. Bien, o sea, yo voy a ingresar un texto, una frase, y si hay un número, primero tiene que mostrarlo por pantalla. No sé, pongo hola, buenas tardes, enter, me lo tiene que mostrar por pantalla. Hola, buenas tardes. Ahora, si tiene un número, debe parar. ¿Sí? O sea, nos debe mostrar la frase hasta hasta ese número que va a cortar con esta muestra de esta frase. Usar un bucle while, listo, ya nos dicen tiene que usar un bucle while. Yo había dicho hasta, ¿no? O capaz que lo había pensado con otro tipo de resolución. No, nos piden que usemos sí o sí un while, así que nos guste o no, lo hayamos resuelto mentalmente con un for, con un if, con un switch, nada, tenemos que usar sí o sí un while. Ayuda 1, se nos da una ayuda. Investigar el método isNumeric. Intuitivamente, ¿no? Intuitivamente, obviamente vamos después a buscar puntualmente cuál es. Pero bueno, ya algo me dice, ¿no? isNumeric. ¿Qué me devolverá isNumeric? Es numérico. La intuición me dice que si es numérico me va a devolver un true, me va a decir sí. Y si utilizo el isNumeric en un objeto y no es numérico, ese objeto en el que estoy intentando utilizar el isNumeric, me va a decir false, no es numérico. Intuición, total, lo que estoy diciendo. Luego vamos a ver puntualmente si es así o no. Ayuda 2. Puede que necesite un contador y la sentencia break. Siempre que nos digan puede, no es obligatorio, pero es una ayuda que en general la vamos a tener en cuenta. Contador. Puede que necesite un contador, lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Esto de acumular de uno en uno, ¿no? Como va, entre comillas, contando. A medida que se va ejecutando el while, o se puede utilizar en otras sentencias, por supuesto, vamos a ir sumando de uno en uno. Vamos a ir acumulando de uno en uno, lo que podemos llamarlo contador, ¿no? Porque se va sumando de uno en uno, vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5. Lo podemos ver como que estamos acumulando de uno en uno o que estamos contando. Y la sentencia break. Entonces, bueno, nada, se nos pide, ¿no? Que utilicemos, se nos propone que utilicemos un contador y un break. Bueno, vamos a la resolución. Bien, vamos entonces, vamos a ver cada una de las, vamos a ver la solución propuesta. Siempre recordamos que pueden haber otras maneras de resolverlos. Las respuestas, las soluciones que brindamos nosotros son, en general, las soluciones que puedan estar en mejor relación, complejidad y lo visto en clase. ¿Sí? Siempre apuntamos a eso, intentamos que sea lo más sencillo posible, pero apuntando a lo que se ha dado en clase. Pueden encontrar otras maneras de resolver, por supuesto, este problema. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este enunciado?
que ingresemos un texto, ¿sí? Una frase, la cual hacemos directamente con frase input introduce una frase. No hacemos la conversión entero porque queremos que sea alfanumérico. Creamos un contador que inicializamos en 0, el cual ya vamos a ver por qué necesitamos este contador, ¿no? Esta variable que se va a ir sumando de uno en uno para justamente poder recorrer cada una de las posiciones de esta frase. Vamos a ver en términos generales qué es lo que hace el while, ¿sí? Vemos que está todo indentado de tal manera que está dentro de todo este while. Si el contador, el cual la primera vez es 0, es menor que len frase, ¿qué nos devolvía len frase? Nos devolvía la cantidad de caracteres que tenemos en dicha frase. Yo, por ejemplo, ingreso hola, H-O-L-A, tengo 4 letras. Entonces, si contador 0 es menor que 4, ¿qué voy a hacer? Entro en el if. Si no es menor, va a salir, ¿no es cierto? Todo esto se va a ejecutar si esto es verdadero. Con que una vez de falso, esto deja de repetirse y sale. ¿Qué es lo que vamos a preguntar entonces en caso verdadero? En caso de que el contador sea menor a la cantidad de letras que tiene nuestra frase, como dijimos recién, hola, por ejemplo, H-O-L-A, 0 es menor a 4, perfecto. Si la frase posición contador, frase es lo que hemos ingresado, ¿no? Por ejemplo, hola, H-O-L-A. Posición 0, H. La primera posición de hola es H. H. ¿Es numérica? No, no es numérica. ¿Cierto? La H no es un número. Entonces, no se va a ejecutar este break. ¿Sí? No va a cortar con el if. No va a ejecutar el break. No va a ir al siguiente while. Y va a ejecutar lo que tenemos a continuación. ¿Qué va a imprimir? Frase contador, justamente la que estuvimos preguntando si era numérica o no. No es numérica, perfecto, bueno, entonces imprimimos el H y a contador sumamos 1. Contador igual a contador más 1, acumulamos 1, sumamos 1. Ahora contador vale 1, valía 0, ahora vale 1. 1 es menor a 4. Contador 1 es menor a 4, sí, perfecto. Pregunto. La frase ingresada era hola, H-O-L-A, hola. Contador 1 sería la segunda posición, O. ¿Es numérica? No, la O no es numérica. No se va a ejecutar el break. Muestro por pantalla la frase contador, o sea, la O, y sumo. Es un 1. Y así se va a ejecutar con toda la frase. H-O-L-A. El cual ya puedo predecir, es una frase corta, simple, H-O-L-A, hola, que no va a cortar antes, en ningún momento, porque ninguna es numérica. No he ingresado un valor numérico en ninguna porción de la frase. Vamos a ver qué pasa si ingresamos una frase que tenga un valor numérico. Por ejemplo, hola 1, hola. ¿Sí? Para seguir con el ejemplito anterior. Ingresamos hola 1, hola, enter. Guardamos la frase, contador 0. La primera vez entendemos que va a entrar siempre, seguro, ¿no? Contador 0 es menor a hola 1, hola. Sería 4, 1 el número, más 4, sería 9. 1. ¿Es menor a 9? Sí. Si frase, si la primera letra de la frase, perdón, la primera posición, disculpen, si la primera posición es numérica, corto. No, no es numérica. Bueno, entonces la muestro.
Y seguimos con la misma lógica anterior, ¿no? Con la frase hola que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Entonces, no va a haber inconvenientes siempre y cuando no sea numérico y lo va a mostrar por pantalla. H-O-L-A. Ah, pero vamos a ver qué pasa cuando se topa con el 1. Mientras contador sea menor que len frase. Estamos en la quinta posición, ¿no? Hola 1. Sí, frase contador. Frase en la posición 5. ¿Es numérico? Sí, puse un 1. Corto. Corto y ahí quedó. O sea, corté y hasta ahí llegué con la ejecución de mi aplicación. Al cual me voy a tomar una libertad acá y le voy a ingresar un print ha ingresado un número y que corto. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. Ingreso una frase. Dijimos hola, ¿no? Enter. Ahí está. Y está bien, no hay número. Me muestra la frase completa. Voy a ejecutar de nuevo y voy a escribir hola 1, hola. Hola, me puso el hola hasta donde llegó antes del número y nada, cortó y me muestra ha ingresado un número. Vamos de nuevo. Voy a ingresar eso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo? Y nada. Cuando se encuentra con el 6, ejecuta el break y corta con la ejecución del while. Entonces, aquí vemos cómo podemos, dependiendo, ¿sí? Cómo metemos un condicional dentro de una repetición y podemos literalmente terminar con el programa dependiendo del contenido de una frase, de un texto, de un valor, de cualquier valor, principalmente de cualquier tipo de valor. Vamos ahora con el ejercicio 3, el cual es muy interesante porque es muy similar al ejercicio 2, pero nada, con un pequeño detalle, ya cambia la funcionalidad de esta aplicación. Entonces aquí se empieza a poner interesante ver cómo con un simple cambio, ¿sí? Tal vez con un simple if, tal vez con un simple while, hacer alguna modificación dentro de lo que es la lógica, podemos utilizar una función para resolver algo completamente diferente. Y aquí ya empiezo a tirar para que se vayan haciendo la idea de cuando empecemos a trabajar a ver funciones, ¿sí? Que ya se acerca el día, vamos a trabajar con funciones, donde vamos justamente a aprovechar esto que vamos a ver hoy, pero de una manera hasta mucho más eficiente. Pero bueno, eso, nada, para que se vayan haciendo la idea, nada más. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide este problema. Escribe un programa que pide al usuario ingresar una frase, lo que hicimos en el problema anterior, y que luego la muestre por consola, pero que solo muestre los caracteres alfabéticos. Usar un bucle while, ¿sí? Como para dejar en claro que lo tenemos que hacer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? A ver, nosotros en el ejercicio anterior cortábamos con la ejecución cuando aparecía un número, ¿sí? Cuando teníamos un objeto numérico. Aquí de alguna manera lo que nos está pidiendo es que mostremos por consola solamente los alfabéticos, no que cortemos,
que de alguna manera filtremos esos valores y que mostremos por pantalla los caracteres alfabéticos. Investigar el método isalfa, ¿sí? De la misma manera que teníamos que investigar el método isnumeric, la intuición que me dice isalfa y me devolverá true si es alfanumérico y me devolverá false si no. Quedan ustedes investigar bien el uso y cómo. Puede que necesite usar un contador y la sentencia con. Vamos a utilizar, por supuesto, estas dos recomendaciones. Bien, vamos a ver entonces y vamos a comparar, ¿sí? con la resolución anterior. Vamos a ver que es similar. La única pequeña gran diferencia que utilizamos en este caso es un if not, ¿sí? De esta manera lo que hacemos es negar el resultado de un retorno, ¿sí? Lo podemos ver como una función que niega dicho resultado, ¿no? Por ejemplo, si tengo dinero voy al cine, o si no tengo dinero no voy al cine, ¿sí? Donde podemos justamente hacer comparaciones o no podemos hacer preguntas pero negadas. Vamos por el principio. Vamos por el principio. Lo que hacemos es pedir primero la entrada de esta frase igual al ejercicio anterior, donde en frase guardamos la entrada por teclado, lo cual entendemos entonces que va a ser tipo string, que va a ser alfanumérica, y vamos a crear un contador ahora en -1. Ya vamos a ver por qué la diferencia con el contador anterior que lo habíamos inicializado en 0. Entonces, ya para empezar, y para ver en términos generales cómo es que funciona nuestro while, entendemos que mientras el contador sea menor a len frase, como hemos visto en el ejemplito anterior, -1, ¿sí? Aquí vamos a pasar matemáticamente como qué comparación estaríamos haciendo. Mientras el contador -1, que de manera inicializada está en -1, vamos a comparar con len frase -1, ¿por qué -1? Porque justamente estamos comenzando el contador en una posición negativa. Comparemos esto con el ejercicio anterior, donde ponemos el contador en 0, y directamente hacíamos la comparación con len frase. Si aquí vamos a empezar en el contador desde -1, pues frase también vamos a tener que resolverlo en -1. Ahora puede hacer un poco de ruido, pero a medida que vayamos avanzando y vayamos trabajando con posiciones que van de 0 a n-1, lo podemos trabajar de una manera un poco más intuitiva. Entonces, vamos a pasar primero un poco a castellano, a explicar con nuestras palabras qué hace este while. Entonces, lo que hace es, mientras el contador sea menor a la cantidad de letras que tengamos en esa frase, vamos a ejecutar todo este contenido. Cuando esto no ocurra, corta, sale. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ejecutar. En el caso que esto sea positivo, en el caso que esto sea true, en el caso que sea verdadero. En contador vamos a guardar contador +1. Fue lo que hablamos también en el ejemplo anterior. O sea, queremos acumular, queremos ir contando, ¿sí? La cantidad de veces que vamos pasando dentro de este contador, dentro de este while, para justamente aprovechar esa posición y poder preguntar qué tenemos, qué contenido hay dentro de esa frase en esa posición. Si por ejemplo volvemos al ejemplo del hola, H-O-L-A, hola, queremos saber el contenido de la primera posición de la frase, la H, la O, la L y la A. ¿Para qué? Porque vamos a necesitar manipularlas, vamos a necesitar
preguntar qué hay en esa posición para saber si es alfa, si es alfanumérico. En el ejemplo anterior, lo que hacíamos era verificar si en esa posición teníamos un número. En la posición 0, ¿hay un número? Sí, perfecto. ¿Hay un número? Sí, perfecto. ¿Hay un número? No. Bueno, actuamos en consecuencia. O viceversa. ¿Es un número? No. Perfecto. ¿Es un número? No. Perfecto. ¿Es un número? Sí. Ah, cortamos. Lo importante de esto es ver, asimilar, comprender que lo que estamos haciendo es verificando, estamos manipulando el contenido de un string. ¿Sí? Manipulando o al menos viendo, ¿no? Accediendo en cada una de esas posiciones para saber si es alfanumérico o no, si es numérico o no, si es un múltiplo de 2 o no. Poder tomar ese valor para poder actuar en consecuencia. Entonces, si el contador es menor a la cantidad de letras, de caracteres que tenemos en la frase, sumamos en el contador y preguntamos. Si en la posición contador, o sea, va a depender, ¿no? Si ya pasamos una vez, si pasamos dos, si pasamos tres, si pasamos cuatro. Si en la posición contador de la frase es alfanumérico, si en la posición contador de la frase ese carácter es alfanumérico, entonces... Ah, no, pero un momento, hay un not. Bien. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Si en la posición contador de frase no es alfanumérico, este not niega, ¿sí? Lo que diga acá es como si literalmente, ¿no? Le pongo un no. Es como si yo me preguntara, si tengo plata voy al cine. No, pero lo siento, pero la pregunta tiene que ser negada. Ah, si tengo plata voy al cine. Si no tengo plata no voy al cine. O sea, si tengo plata voy al cine. ¿Sí? Niego la condición. Entonces ejecuto el if. Y si no, va a ejecutar el print. Que esto puede hacer un poco de ruido, un poco bastante de ruido, porque acá no hay un else. Bien, entonces como no hay un else, uno dice, no, pero ¿cómo? Yo acá estoy haciendo un if, entonces tiene que ser una cosa y si no, tiene que ser la otra. No, no porque estamos usando un continuo, a diferencia del break que utilizamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? En este estamos usando un continuo. ¿Qué hace? ¿Qué diferencia tenemos entre break y continue? Que continue lo que va a hacer es, a diferencia del break, que el break cortaba, el break decía hasta acá se ejecuta el while, se corta el while. El continue va a la siguiente iteración del while sin ejecutar las líneas siguientes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esto es verdadero, y acá este not hace mucho ruido, muchísimo ruido al principio, porque usted me dice, me lo niega. O sea, ¿cómo? Si algo negativo es verdadero. Sí. Va por ahí, ¿no? Sí. En la posición contador de la frase no es alfanumérico, o sea, es un número. Si no es alfanumérico, es un número.
entonces continúa con el while sin imprimir esa posición. Ahora, si es alfanumérico, va a imprimir esa posición en la frase. Vamos a ejecutar. Hola. Me mostró hola. Perfecto. Voy a ejecutar de nuevo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Voy a ejecutar. Muestra por pantalla. Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo junto. Claro, ahí pasó algo con el texto vacío. Claro, porque ¿es alfanumérico? No. Bueno, entonces no lo imprime. Ejecuto de nuevo. Pongo una frase. Hola. ¿Cómo están? Primero. Hola, ¿cómo están? Y fíjense. No me muestra el 1. ¿Por qué no me muestra el 1? Porque justamente aquí pregunté. Si no es alfa, continúa. Si no es alfanumérico, 1 no es alfanumérico, continúa. Y si es alfanumérico, no va a ejecutar el continuo, lo va a mostrar por pantalla. Resumiendo, no me va a mostrar los números. No me va a mostrar, en realidad, los que no sean alfanuméricos. ¿Sí? Pues se pueden dar otras ocasiones. No me va a mostrar por pantalla los que no sean, los que sean numéricos, ¿sí? Para simplificarlo. Entonces, A, B, C, D, 1, B, C, D, N, N. No me va a imprimir, no me va a mostrar por pantallas los valores numéricos.